Durante este recorrido del pueblo de Israel a través del desierto, estamos caminando justamente por la estación de Rima. Allí, el pueblo solicita enviar algunos expedicionarios, viajeros, turistas, exploradores, a fin de establecer si la promesa de Adonai tendría cumplimiento, sí o no. Verdaderamente es una tierra en la que fluye leche y miel, hasta que llegan a un lugar al que llaman Valle de Escol. Justamente allí tomaron un racimo de uva y evidentemente comprobaron, ciertamente esta es una tierra en la que fluye leche y miel. Bienvenidos, mis amados, a esta serie 42 estaciones del pueblo de Israel en el desierto. Torá al instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo. Como siempre, les brindamos la mejor y cordial bienvenida a este espacio desde Israel Casa Integral, su casa aquí en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Bien, mis amados, he decidido hacer un programa más en esta estación, la estación de Rima, porque evidentemente nos quedan algunos detalles que no podemos pasar por alto. Cada estación tiene una enseñanza, en cada estación hay mucho tema que tratar, mucho por aprender y desde luego mucho por aplicar a nuestra vida en los tiempos del pueblo de Israel, allí en ese desierto, hasta nuestros días en nuestro propio camino de la vida. Recordemos que retima también viene de una palabra retama del desierto. Y esa palabra tiene que ver específicamente que cuando Adonai nos ha dado una promesa 430 años antes, en el tiempo de Abraham, Adonai estableció que haría de esa nación, de su familia, una nación grande, que los llevaría a una tierra de promesa, a esa tierra donde fluye leche y miel. 210 años después, el pueblo de Israel, de estar allí en su condición de esclavitud, de servidumbre en Egipto, ahora salen en libertad bajo la dirección, el liderazgo, la guianza de Moshe, llamado, establecido por Adonai para tal fin. Y es así como salen de Ramasés, recuerdan, de la esclavitud, de la servidumbre, de la oscuridad, con mano fuerte, brazo extendido y por demás con riquezas. Importantísimo que tengamos presente esto. De hecho, me parece que sería importante, si me lo permiten, antes de dar continuidad a nuestra jornada, que veamos básicamente qué ha ocurrido y recordar un poquito lo que ya hemos estudiado. En el libro de Shemot, Éxodo, en el capítulo 12, versículos 41 y 42, dice la palabra que aconteció al cabo de los 430 años, en este mismo día, que todos los ejércitos de Adonai salieron de la tierra de Egipto. Noche de gran observancia para Adonai por haberlo sacado de la tierra de Egipto. Noche de observancia para Adonai, para todos los hijos de Egipto por sus generaciones. En el verso 37 dice, y partieron los hijos de Israel de Ramesés y Sucot con 600,000 hombres de a pie, sin contar niños. En el libro de los Salmos, en el Salmo 105, verso 37, dice, los sacó también Adonai con plata y oro
y entre sus tribus no hubo enfermo. Muy importante. El capítulo 12 del libro de Shemot, en el verso 38, nos añade un aspecto muy importante que no podemos perder de vista, amados. Y dice que subieron también con ellos una multitud mixta, que además traían consigo ovejas y vacas y muchísimo ganado. Esa multitud mixta, esos pueblos que se unieron a la salida del pueblo de Israel en aquella noche de Pesar, recuerdan, nos va a ser muy importante que los tengamos presentes, porque recordemos que con ellos se ocurrió la rebelión, se ocurrió la murmuración, se ocurrió el querer incluso eliminar al líder, se ocurrieron la petición de las perdices, se ocurrió el becerro de oro. Es decir, cómo cuando nos unimos o se nos unen, las dos posiciones son válidas, tanto el unirnos como que se nos unan. Pueblos que no tienen nuestra emuná, nuestra fe, nuestra comunión en Ejat, pues pueden traer consigo graves consecuencias, y creo que lo expliqué en su momento oportuno. En el capítulo 12, verso 39 de Shemot dice: y cocieron tortas sin levadura de la masa que sacaron de Egipto, porque no había leudado, por cuanto fueron echados fuera de Egipto y no pudieron permanecer allí, ni se prepararon comida. En el libro de Shemot, capítulo 13, verso 18, dice: pero Adonai hizo rodear el pueblo por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel preparados de la tierra de Egipto. Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a Egipto a mi pueblo de los hijos de Israel. Y Moshe le dijo a Adonai: ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Respondió: ciertamente estaré contigo, y esto te servirá de señal de que te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Adonai en este monte. Bueno, mis amados, eso para hacer un pequeño recuento de la ruta que ya hemos trazado hasta el momento. En esta estación Rima, entonces, nos encontramos que evidentemente el pueblo, los líderes, los 12 líderes, viajaron durante 40 días, viajaron a través de esa tierra de promesa, fueron, digamos, como incógnitos, los hemos llamado como espías, y verificaron varias cosas a la vez. Recordemos que las cosas que Adonai les estableció, si usted recuerda en el capítulo 12 del libro de del libro de Shemot, del libro de Bamidbar, Números capítulo 12, dice, luego dijo Moshe a Aarón y a María, estamos en los 12 espías, capítulo 13, Números capítulo 13. Observen lo importante que hay acá. Dice: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno principal entre ellos. Moisés los envía, e hicimos la lista de todos los que fueron enviados. Y a su vez les indica específicamente qué es lo que deben indagar, investigar, verificar. Dice: el pueblo que habita es fuerte, verso 17. Los envió pues Moshe a reconocer la tierra de Canaán. Atención, diles: subid de aquí al Negev y subid del monte y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala? ¿Y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas o fortificadas? ¿Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no? Esforzaos y tomad del fruto del país, y para el tiempo de la primavera de uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, y entraron en Ham, y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Ahimán, Sesai, Talmaí, los hijos de Anach. Hebrón fue edificada 7 años antes en Zoán, en Egipto. Recordemos que allí nos menciona el tema de los gigantes. Bueno, muy bien.
Toda esta tarea, esta misión específica que Moshe le pide a su pueblo, pues evidentemente ellos lo desarrollaron puntualmente. Pero lo que queremos hoy en nuestro cierre en esta tercera jornada de Rima es establecer qué pasó cuando ese pueblo regresa. Cuando ese pueblo regresan de su jornada, dice la palabra que dieron una información a toda la congregación, verso 26. Y anduvieron y vinieron a Moshe y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, de la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en esta tierra es fuerte, y sus ciudades son muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anak, los gigantes. Amalek habitaba en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitaban en el monte, y el Cananeo habitaba junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moshe y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es una tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecimos a ellos. Entonces, el término final de nuestra jornada es entender cómo 12 líderes escogidos por Moisés, hombres temerosos de Adonai, líderes. Debemos entender el concepto de líder. El líder que dirige, el líder que tiene visión, el líder que tiene entendimiento, el líder que tiene una fortaleza, el líder que persevera, el líder que alcanza, el líder que tiene madurez, el líder que tiene carácter. ¿Qué más podemos decir de un líder? El líder que toma esa iniciativa. Estos fueron escogidos por Moshe, líderes de cada una de las 12 tribus. Sin embargo, podemos observar claramente en la lectura que el resultado, la conclusión, la experiencia vivida por los líderes no fue la misma para todos. De los 12, sabemos, como en la lectura lo hemos visto, que definitivamente 10 de ellos hablaron negativamente, se sintieron poca cosa, se sintieron con temor, se sintieron incapaces, se sintieron frustrados. Ciertamente es una tierra en la que fluye leche y miel, pero allí nosotros éramos tan pequeños como langostas, así nos veían, y por demás, sus ciudades son inmensamente grandes y fortificadas, y todos los hombres son devorados por esta tierra. ¡Wow! Definitivamente, definitivamente llegaron traumados, porque su nivel de emuná, su nivel de fe, su nivel de bitajón no era el debidamente correspondiente a un verdadero líder. Un líder no puede atemorizarse ante el menor momento. El líder, de eso se trata el liderazgo. Así es que vemos cómo Caleb inmediatamente da una orden ipso facto, ese líder impetuoso, ese líder de carácter, ese líder de actitud, sobre todos los líderes, aún frente de Moshe y frente de Aarón, inmediatamente ordena a todos los demás que se callen. Ustedes recordarán alguna vez por allá en la historia de la política actual, el rey de España en algún momento, los que recuerdan la historia, ordenó en su tiempo al señor Chávez, presidente en aquel entonces de Venezuela, en una conferencia, y le dijo, cállate, enmudece, no digas más torpeces, porque estás hablando simplemente cosas sin sentido. Y ahí estaba Caleb diciéndole a este pueblo,
es tiempo de callar. Los hizo callar y les dijo, hermanos, y hay que subrayar esta palabra, cuando nosotros vemos que somos capaces, cuando verdaderamente nosotros tenemos a un Dios que nos dio promesa, cuando verdaderamente tenemos a un Dios que marchará con nosotros, entonces nosotros seremos capaces. Y de hecho viene esa palabra que dice, y los devoraremos como el pan, serán pan comido, como decimos en términos actuales. Y surge entonces una expresión que me parece solo interesante mencionarla, que es esa expresión de somos como langostas. Éramos como langostas en aquel lugar. Y entonces ese complejo dice, veámoslo nuevamente en el verso 31, más los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y habla y menciona y dice, y nosotros éramos tan pequeños en medio que éramos como langostas. Estos varones definitivamente llegaron a sentirse tan ínfimos, tan derrotados, aún sin tener la capacidad de avanzar hacia donde tenían que ir. ¿Y qué ocurre, hermanos? Observen que fueron más la mayoría de los adversos, de los temerosos, voy a decirlo entre comillas, de los cobardes, fueron más el número de los que se sintieron atemorizados, con pánico, que verdaderamente dos que tomaron la entereza de salir adelante. Y así es el pueblo, hermano. El pueblo, a cambio de recibir la noticia con alegría, con el elogio de saber que la promesa de Adonai ciertamente estaba establecida, vemos que ese pueblo tomó una posición adversa y lloraron desconsolados, lloraron sin sentido. Y típicamente esto ocurre hoy, hermano. Basta que alguien pronuncie una palabra acerca de una mala noticia. De hecho, estamos en tiempos de guerra, estamos viviendo nación contra nación, pueblo contra pueblo, estamos viendo gobiernos en muy malas condiciones, sus tendencias políticas tienen a muchas naciones en condiciones lamentables, económicas, etcétera. Ustedes saben perfectamente de lo que estoy hablando. En términos generales, hoy para el tiempo de grabación de este programa, todos sabemos que se está viviendo aquella guerra en el Oriente, Israel, contra las naciones vecinas, sin entrar en esos detalles. Y ustedes recordarán que cuando Israel produce estos ataques y se lanzan los misiles y se derriban instituciones, hospitales, edificios, etcétera, que no son más que guarniciones de terroristas, donde se almacena no solamente dinero, donde se almacenan armamentos, donde se almacenan rehenes, donde se almacenan todas las jerarquías terroristas, pues se atacan y se deben dar con blancos definidos. ¿Qué ha ocurrido? Cuando en estos ataques pierden la vida algunas personas, comillas, que se hacen pasar, por ejemplo, como periodistas, literalmente Israel ha tenido que salir a su defensa, en el sentido de, ¿a qué me refiero en su defensa? No justificando un asunto de guerra, me refiero a que la prensa, los observadores, juzgan y critican que hay genocidio, que se causó la muerte a periodistas de no sé qué entidades. Pero sin embargo, cuando Israel muestra fotografías, evidencia totalmente, dígalo conmigo, evidencia clara, contundente, de que estos no eran absolutamente ni periodistas ni cosa por el estilo, sino personas que se disfrazan o utilizan prendas de un tipo periodista, con nombres de periodista, con nombres de entidades periodísticas. Pero cuando muestran sus labores, cuando entraron a Israel y secuestraron ancianos, niños, entonces cuando Israel muestra la evidencia, la verdad, aún así el pueblo no cambia de opinión. Esto es lo que estamos viviendo hoy, hermano. 10 de los que estuvieron visitando la tierra de Canaán regresaron con una posición totalmente contraria, dieron un informe absolutamente negativo. Aunque la promesa de Adonai es verdad, definitivamente nosotros no podremos tomar ese lugar, nosotros no podemos avanzar hacia ese punto. Pero finalmente, y bendito Hashem, en medio de toda esta circunstancia, Josué, el hijo de Nun, y Calén, hijo de Jefoné, recuerdan, eran aquellos hombres valientes, valerosos, que tenían en sus corazones la promesa de Adonai y la emuná. Evidentemente fueron quienes hablaron y presentaron la batalla de fe, la batalla espiritual,
la batalla de saber que somos más que vencedores porque Adonai está con nosotros. Quiero que me acompañen por un momento al libro de los Hebreos, por favor. Vayan al libro de los Hebreos para que veamos este texto ya en lo que es el contexto del Brit Hadasha. Y en el libro de los Hebreos, tomemos un texto en el capítulo 3. Veamos el capítulo 3, por favor. Vamos a leerlo desde el verso 1. Dice la palabra: Por tanto, hermanos santos, partícipes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Yeshua Hamashiach, el cual es fiel al que le constituyó también, lo fue Moshe en toda la casa de Adonai. Porque de tanto mayor gloria que Moshe es estimado digno cuanto tiene mayor honra la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Adonai. Por lo tanto, vemos cómo en el desierto, en medio de todas estas circunstancias que se veían, este problema tenía que ver con la casa que Adonai está tomando con mano fuerte y brazo extendida, una casa que Adonai la toma de su condición de esclavitud, que la trae a libertad, que la trae a promesa, pero que en cada estación que hemos visto, el pueblo murmura, el pueblo se queja, el pueblo está en contradicción, el pueblo está en burla, el pueblo está temeroso, el pueblo quieren derrocar al líder, quieren nombrar otro líder, el pueblo en algunos momentos deciden que sería mejor regresar, y definitivamente cada vez que miramos estas condiciones nos daremos cuenta que hasta el día de hoy aún todavía tenemos mucho de ese pueblo atravesando el desierto. Dice el mismo texto del libro de Hebreos en el capítulo 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Adonai vivo. Amados hermanos, cuando hay una visión, cuando hay un propósito establecido por Adonai, cuando el respaldo de Adonai está con nosotros, no necesitamos líderes negativos, líderes contrarios, líderes adversos, líderes que se oponen, líderes que se dan por rendidos, líderes que creen que no es bueno, práctico ni necesario dar la batalla. Hermanos, necesitamos hombres Caleb, necesitamos hombres que sean verdaderamente Josué, que estén verdaderamente firmes, que mantengan la confianza en la palabra, en la promesa que Adonai nos ha entregado. Pero el adversario, nuestro enemigo, el adversario, está atento, mirando, estableciendo qué estamos haciendo, y pone en el corazón, en la mente de muchos débiles en la fe, débiles en la oración, débiles en la promesa de Adonai, les pone ese temor, esa duda. Por eso dice la palabra en este texto maravilloso. Leámoslo en el verso 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Adonai vivo. Verso 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Mashiach, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Verso 16, por favor léalo conmigo. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moshe? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Por favor, subraye. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos que desobedecieron. Y por favor, subraye la palabra desobedecieron. Porque no entrarán en su reposo los que desobedecieron. ¿Y quiénes desobedecieron? Los que desobedecieron a la voz de Adonai, que había establecido una palabra de fe, una palabra de emuná. Entonces, mis amados, ser creyentes
Ser creyentes, por favor, atentos, ser creyentes. Muchos de nosotros nos llamamos creyentes. Nos consideramos redimidos por la sangre de Mashiach y creemos poderosamente en la salvación y todo lo demás maravilloso. Pero un momento, ¿qué ocurre cuando el adversario viene y provoca la duda, el temor, la frustración, el doble ánimo, la falta de fe, la falta de emuná? Y entonces desobedecemos una palabra de Hashem. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Por lo tanto, la desobediencia que tanto hemos pronunciado en este programa es la clave definitiva para todo creyente. Obedecer, 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 obediencia, obediencia, obediencia. Creo que lo he repetido y lo he repetido incansablemente en innumerables ocasiones. Entonces, aquí el problema tiene que ver con la incredulidad, porque no somos obedientes porque estamos en incredulidad. Por favor, usted lo puede repetir, escribirlo si puede aquí en el chat y tenerlo presente en sus notas. No se trata de decir soy creyente porque me congrego en Shabbat, porque cumplo con las misbot. ¿Cuántos creyentes cumplen con la misbot religiosamente? ¿Cuántos creyentes asisten a Shabbat religiosamente? Pero su fe, su emuná, su bitajón está tan lejos que no les permite obedecer cuidadosamente todo lo que tiene que ver con el proceso que hemos vivido de transición completamente a su palabra. El libro de Números, en el capítulo 14, verso 6, nos narra cómo Josué, hijo de Nun, y Caleb, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de la casa de Israel y les dijeron: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena, si Adonai se agradare de nosotros. Pero la mayoría de ellos no se agradó con Adonai, por lo cual quedaron postrados, porque no hubo agrado en ellos. ¿Y por qué no hubo agrado en ellos? ¿Por qué se sintieron como langostas? ¿Por qué consideraron que eran ciudades inmensamente grandes y fortificadas? Por favor, dígalo conmigo. Porque sencillamente no tenían fe. Porque sencillamente vieron que la tierra, que verdaderamente fluía leche y miel, pero no tuvieron fe de creer que hay un Adonai con nosotros que nos hace más que vencedores. Ahora, aquí hay dos expresiones muy interesantes que creo que sería importante mencionar. Leche, que tiene que ver con alimentarnos, porque a los corderos precisamente se les da leche. Había mucho alimento, suficiente alimento para el pueblo, número uno. Y número dos, que tiene que ver con la miel. Y la miel, que es también un alimento, ya no para los corderitos, pero sí el alimento suficiente para los adultos. Para los adultos, por favor, había leche y miel. Leche para los corderos y miel para los adultos. Por lo tanto, era una tierra de promesa como eterno, como Adonai evidentemente lo había establecido. Ahora bien, miremos. Dice la palabra: yo heriré de mortandad y los destruiré. Y esta es una disciplina que definitivamente se tiene que vivir. Hermanos, si no caminamos en la obediencia, escuchando, oyendo la voz de Adonai, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejá, escucha Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Pero caminamos en nuestra propia fuerza, en nuestra propia voluntad, en nuestro propio entendimiento. Entonces dice la palabra que también recibiremos disciplina, una disciplina de parte de Adonai. Es como cuando el buen padre disciplina a su buen hijo. Aquel buen hijo que, siendo muy buen hijo, pero que no es obediente, en determinadas circunstancias, el padre también disciplina. Y vemos, sin embargo, que Adonai es un Adonai de misericordia, de misericordia. Y les dijo Moshe al pueblo: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de la tierra, a los cuales han oído que tú, oh Adonai, estabas en medio de este pueblo. Cara a cara aparecerás tú, oh Adonai, y que tu nube está sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego.
y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieron oído toda tu fama declararán diciendo: por cuanto no pudo Adonai meter a este pueblo en la tierra a la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, dice Moshe, yo te ruego que sea magnificado el poder del Adón, como hablaste, diciendo: Adonai tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Miremos entonces, mis amados, que esta batalla que estamos viviendo, este proceso de vida, cada estación que vivimos todos nosotros, cada uno de quienes estamos en esta sala, cada hogar, cada matrimonio, cada esposo, cada esposa, cada hijo, cada lugar de trabajo, cada provisión, en la economía, en la salud, en todos los aspectos. Estamos viviendo momentos difíciles, estamos viviendo momentos adversos, pero definitivamente más adversidad vendrá cuando en desobediencia o en incredulidad, con nuestros pensamientos débiles, hacemos todo lo contrario a lo que verdaderamente Adonai quiere que nosotros hagamos. ¿Cómo podemos entonces verdaderamente entender que en esta estación de rima podemos agradar a Dios? Si Adonai se agradare, dijo la palabra, si Adonai se agradare de nosotros, decía Caleb, si Adonai encontrará gracia en nosotros. Recordemos que Adonai encontró gracia en Noah, en medio de un mundo, de un pensamiento que de continuo era perverso, pero halló gracia en Caleb, halló gracia en Noah. Que Adonai halle gracia en cada uno de nosotros, porque el poder del Ruach está con nosotros, que nosotros sabemos que estamos caminando por el camino de la emuná, que nosotros sabemos que cuando hemos venido a nuestra Kadosh Torah no es un asunto de religión, no es un asunto de ser ortodoxos, no es un asunto del hebreo, no es un asunto de la comunidad judía, no es un asunto de un seder, no es un asunto de usar un talí, no es un asunto de tener una barba o cualquier imitación por el estilo. Lo que verdaderamente nos hace hoy como hijos de la casa de Israel, caminando por cada una de estas estaciones, en medio de cada una de estas pruebas, es fortalecer nuestra fe, fortalecer nuestro carácter, ya no el pensamiento del niño inocente, incrédulo, perdón la expresión que voy a usar, torpe, sino que seamos personas que en cada proceso de la vida, del camino de la vida por el cual estamos caminando, evidentemente encontremos cada día el propósito de Adonai. Ese propósito tendrá que ver con nuestra madurez, tendrá que ver con nuestra fortaleza, tendrá que ver con nuestra perseverancia, tendrá que ver con nuestra manera de pensar, tendrá que ver con nuestra manera de vivir, tiene que ver con nuestra manera de dar, tendrá que ver con nuestra manera de recibir, tiene que ver con nuestra manera de ver, oír, escuchar, hablar, como lo decía la parashá de Mishpatim. Tenemos puertas y en cada puerta hay un juez, en cada puerta hay un policía que vigila, que controla, y un juez que determina y sanciona todo aquello que es incorrecto, inapropiado, indebido. Por lo tanto, sabemos que hay enemigos a nuestro alrededor, sabemos que hay batallas a nuestro alrededor, como veríamos en otros tiempos, nuestra cabeza tiene precio para el adversario, pero es igualmente importante entender que se debe levantar un Caleb, que se debe levantar un Josué con una actitud de emuná verdaderamente establecidos, porque ya no vivo yo, es una expresión maravillosa, Adonai vive en mí, por lo tanto no es mi pensamiento, no es mi manera de ver. Tuvimos la oportunidad de ir a esa tierra, establecimos literalmente que es una tierra tal cual la promesa lo había indicado, en la que fluye leche y miel, leche que representa el alimento para esos niños y miel que representa el alimento suficiente
para los adultos, es decir, que no había posibilidad en el pueblo de enfermedad, de escasez, no había posibilidad que el pueblo pasase por hambruna, no había posibilidad que el pueblo pasare por epidemia, no había posibilidad que el pueblo pasare por pobrezas o miserias, porque la promesa estaba y había sido establecida. Pero todo dependerá, mis amados, cómo tú hoy veas y recibas la promesa de parte de Adonai. Ahora repito, ¿tienes una promesa en tu corazón? Si hay una promesa establecida en tu corazón, vívela. Vive esa promesa. Esa promesa tiene que ser dulzura a tus oídos. Esa promesa tiene que ser dulzura en tu palabra. Esa promesa tiene que ser dulzura en tu manera de vivir, en tu manera de compartir, en tu manera de estar presentes en una congregación. Y lo más importante que esta palabra nos trae para el cierre de hoy, mis amados hermanos, es que Adonai nos llama indudablemente al reposo. Al reposo, al reposo, al reposo, al reposo. Pero hermanos, el reposo no es descanso, por favor tengan presente eso. La melajá, tenemos esas dos palabras que pareciera que no podemos comprender bien. Para muchos el Shabbat, cuando se habla de reposo, pareciera ser que es extendernos en un sofá durante el día sábado, desde el día 6 y ver los partidos de fútbol y reposar. No, descanso y reposo no es lo mismo. Nuestro día de reposo nos llama a cambiar la jornada laboral de la semana y venir a hacer nuestro trabajo de Shabbat en el Seder, en la lectura de la Torá, en el estudio de la Torá, en la reunión de la comunidad, en participar en familia juntos con armonía. Dice el libro de Devarim en el capítulo 1, verso 24, y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol, como ya lo mencionamos, y allí tomaron la muestra y subieron por diferentes montes y atravesaron y pasaron por diferentes desiertos que de hecho anuncié vamos a hacer luego de que terminemos la serie de las 42 estaciones. Avanzaremos hasta que lleguemos luego con posterioridad a ver los 21 desiertos por los cuales ahora el pueblo de Israel también pasó. Y cuando miramos toda esta historia, nos indica que ahora es tiempo de que el pueblo regrese a su reposo. Por favor, dígalo conmigo, regresaremos a nuestro reposo. Vamos a tomar un texto en el libro de Jeremías. A ver, veamos, Jeremías en el capítulo 17. En el capítulo 17, voy a leerlo en contexto desde el verso 1 para llegar al verso 6. Dice: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos. Sobre las montañas y sobre el campo todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste. Porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Así ha dicho Adonai: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne en su brazo y su corazón se aparta de Adonai. Y aquí estamos viendo a estos 10 líderes de Israel que regresaron viendo la promesa cumplida de la tierra que fluye leche y miel, pero regresaron con un informe negativo, adverso, deprimente, que provocó llanto, dolor, pánico, angustia, etc. Y Adonai dice: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Adonai.
Verso 6, será como la retama. Observen que estamos en retama, estamos en rima. Aquí estamos, en el desierto. Y no verá cuándo viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Hermanos, qué precioso texto y qué palabra extraordinaria. No sé si usted está atento a lo que estamos enseñando y usted en su corazón puede decir, esta palabra es para mí, esta palabra tiene vida para mí. Adonai no quiere hombres, mujeres, líderes, creyentes débiles, retama. Está buscando aquellos Caleb, aquellos Josué que mantengan una emuná shelemá, una emuná absoluta, una emuná que no admite duda, una emuná que no admite ninguna contrariedad. Escrito está, y caminando en lo que escrito está, escrito está. Entonces dice el verso 7, bendito, bendito el varón que confía en Adonai y cuya confianza es Adonai. Bendito Caleb, bendito Josué, que confiaron en Adonai. Bendito cada varón y cada mujer de la casa de Israel en las naciones, que hoy en medio de las circunstancias, de las dudas, de del vituperio, en medio de cómo nos juzgan, nos critican, nos murmuran, nos atacan, nos señalan y hasta nos colocan una X y nos apartan del círculo social, religioso, etc. Bendito aquellos que caminamos en la fe. Yo sé, hermanos, en ocasiones hablo con muchos de ustedes y me dicen, pastor, es que desde que yo estoy en Torah usted no se imagina cómo o mi esposo, o mi esposa, o mis hijos, o mi mamá, o mi papá, o mi suegro, mi suegra, mi tío, mi abuela, mi vecino, mi compañero de trabajo, me sojuzgan, me atacan, me señalan, no, que usted es muy kadosh, no es que usted es muy de Torah, no es que usted esto, no es que lo otro. Y entonces, ¿por qué? Hermanos, bendito el varón, dice esta palabra. Estoy en el libro de Jeremías, capítulo 17. Leí desde el verso 1 en adelante para comprender el texto, pero nos enfocamos en el verso 5, 6 y 7. Porque será como un árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Esto es Jeremías capítulo 17 versos 5, 6 y 7 y es la porción que estamos tomando del Salmo 1. Bendito el varón, hermanos, y nos dice algo muy importante que no podemos pasar por alto. Será como retama en el desierto y no verá cuándo el bien viene, sino que morará en los sequedales del desierto. Usted se ha preguntado, mi amado hermano, y lo he mencionado en muchas ocasiones, ¿cuántas veces escucho personas que me dicen, pero pastor, ¿por qué es que no me va bien? ¿Por qué es que las cosas no me resultan bien? Por favor, pastor, ayúdeme a entender por qué pasa esto. Hermanos, por un asunto de obediencia. Hermanos, es que la obediencia, ¿saben? Hoy tenemos en estas redes sociales a tantos maestros, por ejemplo, contrariando el tema de los diezmos. Que los diezmos no, que porque esto, que porque lo otro. Y la gente dice, oh, mira, qué interesante, eso era lo que yo quería escuchar. Pero sin embargo, hermanos, les pido por favor envíen ofrendas a este canal, No diezmen en sus congregaciones, dicen los maestros, pero a mí envíeme todas las ofrendas que pueda. Por favor, hermanos, es absurdo, no tiene sentido. Pero cuando hay hombres y mujeres en obediencia, cuando hay hombres y mujeres en el temor de Adonai, y hablo por Casa Israel, Casa Integral, repito, hablo por Israel Casa Integral, como pastor de Israel Casa Integral, hablo por esta casa y para quienes nos acompañan de otros lugares, de otras congregaciones, amén. Hablo por Israel Casa Integral. Nosotros tomamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas y se hace del diezmo y de la ofrenda una enorme bendición, no solamente para la casa local, sino para la casa internacional. Y vemos la bendición y yo cuando veo a mis amados hermanos de Israel Casa Integral y los veo en bendición y los veo bendecidos, no me cabe la menor duda que esta palabra, bendito el varón que confía en Adonai, es un rema, es viva en esta casa. Su casa. Pero también sé que hay muchos, repito, que no avanzan. Y por favor, no es fácil
Estos amados hermanos, y hablo por Israel Casa Integral, en este caso local Cherryville, los conozco de tiempo, 20 años a muchos de ellos y más que hemos estado juntos, y empezamos en situaciones adversas, difíciles, en batallas, empezamos en muchas crisis, pero no me cabe la menor duda que a lo largo de estos 20 años hemos sido grandemente bendecidos. Y cuando digo grandemente bendecidos, por favor no piense usted en su memoria, en su corazón, que son riquezas, riquezas y riquezas y riquezas. Estoy hablando de bendecidos en los hogares, en sus matrimonios, en sus hijos, en su salud, en su economía. Todo es un paquete integral. En Israel Casa Integral hay un paquete integral. Ese paquete integral nos lo entrega Adonai y dice, para aquellos que son retama, para aquellos que dudan, para aquellos que no creen, para aquellos que no están en obediencia, dice la palabra, no lo dice Roberto Alfaro, lo dice esta estación en la que estamos. Esta estación dice, así ha dicho Adonai, maldito el varón que confía en el hombre, porque confiaron en el pensamiento de 10 que llegaron de la tierra de promesa y que llegaron negativos, adversos, tóxicos y causaron pánico y terror y estupor al pueblo, hasta que se levanta uno de ellos. Inmediatamente dice Caleb, cállense, no podemos permitir que ustedes sigan hablando tonteras cuando la palabra de Adonai tiene poder, y nosotros conquistaremos esa tierra y nosotros iremos adelante porque Adonai va con nosotros. Amados, esto es un tema extraordinariamente serio, por eso quise tomarme un programa más para que habláramos de lo que está hablando esta estación de rima, porque la estación de rima nos reta. Esta estación de rima nos trae, dice que no sea como los que estuvieron en Retama, y esas obras de Retama nos dice que allí, en aquellas obras de Retama, quedaron los huesos de muchos que entraron en duda. ¿Qué es lo que quiere decir Retama? Huesos secos, huesos desechados. Eso específicamente quiere decir Retama. Y vamos a cerrar, amados, y acompáñenme por favor. Vamos, estamos en el libro de Jeremías. Ya que estamos en el libro de Jeremías, veamos el libro de Jeremías en el capítulo 48. Libro de Jeremías en el capítulo 48, y acostumbro a leerlo en contexto para poder comprender mejor lo que estamos leyendo. Vamos al capítulo 48, verso 1. Profecía sobre Moab. Dice, acerca de Moab, así ha dicho Adonai de los ejércitos, Adonai de Israel, ay de Nebo, porque fue destruida y avergonzada. Kiriataim fue tomada, fue confundida, Misgab, y desmayó. No se alabarán más Moab. En Hesbón maquinaron mal contra ella, diciendo, venid y quitémosla de entre las naciones. También tú, Madmena, serás cortada, espada irá en pos de ti. Voz de clamor de Oraim, destrucción y gran quebrantamiento. Moab fue quebrantada. Hicieron que se oyese el clamor de sus pequeños, porque a la subida de Ladid, con llanto subirá el que llora, porque a la bajada de Honoraim los enemigos oyeron clamor de quebranto. Verso 6. Por favor, subraye el verso 6. Huid, salvad vuestra vida, y sé como retama en el desierto. Y sed como retama en el desierto. Pues por cuanto confiaste en tus bienes y en tus tesoros, tú también serás tomada, y Quemos será llevado en cautiverio, sus sacerdotes y sus príncipes juntamente. Y vendrá destruidor a cada una de las ciudades, y ninguna ciudad escapará. Se arruinará también el valle, y será destruida la llanura, como ha dicho Adonai. Amados, cuando nosotros pasamos por esta estación de rima, nos sentimos muy seguros, muy confiados en nuestras propias fuerzas. En esta estación de rima, entendimos que para llegar al otro lado, a la tierra de promesa, era necesario ver para creer. Era necesario avanzar hasta ese territorio y establecer por nuestros propios ojos
que evidentemente la promesa de 430 años antes, desde nuestro padre Abraham, era verdad. ¿Cuántos de nosotros hemos caminado, amados, en medio de situaciones muy difíciles, muy adversas? Indudablemente en nuestras propias fuerzas. Pero en algún momento de nuestras vidas, Adonai ha hablado con absoluta certeza y claridad a nuestros corazones, porque Él nunca dejará que sus hijos mendiguen pan, ni pasemos por la hambruna, ni la enfermedad. Adonai está con nosotros siempre, a todo momento y en todo lugar. Tenemos que aprender literalmente a escuchar su voz. Tenemos que aprender literalmente a ver y a caminar como viendo al invisible. Tenemos que aprender literalmente a llamar las cosas que no son como si fueran. Estamos viviendo momentos adversos. Todos los tiempos de la historia han sido adversos para el mundo. Pero para quienes confiamos en Adonai, todas las cosas nos ayudan para bien. Así es que esta estación Retama nos habla de que nuestro entender no es la mente, de que nuestro entender no es la lógica, la razón, lo esencialmente básico que podemos comprender. Esta estación Retama nos habla, como a Josué y Caleb, de entender el propósito de la visión de Adonai. Aunque hay gigantes, nosotros los comeremos como pan. ¡Qué palabra tan poderosa! Pan comido, decimos hoy. Esto es pan comido. Porque cuando verdaderamente caminamos en la emuná, en la sujeción y en la obediencia. ¿Saben? Una de las cosas que pone Adonai en mi corazón en este momento, decir para todos ustedes, amados, es un tiempo hermoso de transición, pasar del nivel 1, nivel 2 y venir a nuestro tiempo de nuestra Kadosh Torah. No quiero juzgar con esto, no lo tomen de esta manera, por favor. Recíbalo en el amor de Hashem, con bendición. Pero no se trata de venir a Torah, y lo he repetido muchas veces, pero para quien nos acompañe por primera vez y conozcan de Israel Casa Integral, no venimos a Torah para hacer una fotocopia del pueblo judío. Y gloria a Hashem por nuestros hermanos de Judá, bendito sea Judá, del cual tenemos a nuestro amado Yeshua, nuestro Mashiach. Pero el pensamiento del pueblo judío, recuerden, hace unos días lo vimos en uno de los parashá, como precisamente uno de sus líderes se acercó y le dijo a Yeshua: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? ¿Es que acaso puedo, siendo yo un hombre viejo, volver al vientre de mi madre? Gamaliel no entendía esta situación. Cuando Adonai nos habla y nosotros lo entendemos con el pensamiento natural, con el pensamiento lógico, con el pensamiento humano, difícilmente podremos comprender la emuná shelema, el bitajón de Adonai. Por eso nos tomamos el tiempo de estudiar, hermanos, de amar la palabra, de aprender la palabra, de vivir la palabra, para que lo que ocurrió con la casa de Israel durante 42 estaciones por el desierto nos va a ocurrir a ti y a mí durante el recorrido del camino de la vida que estamos viviendo. Yo sé que seguramente hay personas que han apenas recorrido 10 años de su vida, y otros 20, y algunos 30, y otros 40, y probablemente algunos 50, otros 60, y algunos más estarán en 70, 80. Pero lo que sí es cierto es que caminaremos las 42 estaciones, y en cada una de ellas hemos estado, estuvimos o estaremos en algún momento del camino de la vida. Por lo tanto, nos estamos preparando
Cuando yo reviso cada una de estas estaciones, he visto que creo que he caminado por cada una de ellas, que Adonai ha hablado a mi vida a través de cada una de ellas y que probablemente me falte caminar todavía muchas más. Pero nos aprestamos para entrar a nuestra siguiente estación. Aquí concluimos la estación Rima con este mensaje de obediencia a la palabra. Si Adonai lo dijo, escrito está y tiene cumplimiento y punto. Pare de contar. No le busquemos lógica, explicación, teología, ni filosofía, ni filología, ni cualquier otro contexto, porque no es necesario. Escrito está. Ha sido el lema de Israel Casa Integral, particularmente en Torah al Instante. Escrito está. Entramos a nuestra estación de Rimón Pérez. Vaya conmigo al libro de Números, la voy a dejar anunciada para entrar a partir del día de mañana a esta estación. Libro de Números, en el capítulo 33. Espero que la serie que estamos desarrollando haya sido de bendición en su vida. Espero que sí. Yo repito, sí, para mí es una maravilla, una bendición enorme. Gracias, Hashem, por darme la oportunidad de compartir esta serie. Estamos en el libro de Números, en el capítulo 33, que es el capítulo que estudiaremos durante todo el tiempo. Es nuestra guía, nuestro manual. El libro de Números nos habla de las jornadas de Israel desde Egipto hasta el Jordán. Eso es la Parashá Masei. Y en el libro de Números, en el capítulo 33, vamos a tomar el verso 10 y veamos el verso 18. Salieron de Haserot, fue hace la antepenúltima, y acamparon en Rima, que es la que hemos concluido hoy. Verso 19, salieron de Rima y acamparon en Rimón Pérez. Maravilloso lo que va a ocurrir aquí. Cuando estamos siguiendo estas jornadas, cada una de ellas, repito, nos conducen a aprender un capítulo más de la vida de cada uno de nosotros. Cada lección tiene una experiencia de vida. Cada viaje nos dejará una manera de cómo examinarnos en qué áreas, de qué manera hemos fallado o debemos mejorar. Y lo más importante es que en cada acontecimiento que se ocurre durante cada una, repito, de estas jornadas, nos vemos absolutamente reflejados en ella. Y miraremos cómo en cada una de ellas Adonai llama la atención a toda la casa de Israel. Adonai ordena el camino. Adonai ordena la circunstancia. Tenían aguas amargas y Adonai las endulzó. Estaba cerrado el mar y Adonai lo abrió. No tenían para comer y Adonai proveyó maná. Y vamos a ver cómo en cada jornada Adonai está con nosotros. Y como lo hemos repetido una y tantas veces, si Adonai está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora estamos aprendiendo a vivir cada etapa de nuestra vida, no solamente en la experiencia propia en sí misma, sino aprendiendo a ver cada etapa de la vida en el propósito espiritual. Hermanos, espiritualmente Adonai siempre tiene una oportunidad. Y cerraré con esto. Alguna vez en mi vida, hace muchos años, tuve la oportunidad de estar cerca a una persona justo al lado mío, haciendo una actividad laboral. Voy a entrar en un detalle. Y haciendo esa actividad laboral, la verdad, a esta persona que estuvo a mi lado no le presté ninguna atención, soy honesto, o muy poca atención. Apenas le saludé, ¿cómo está? 2 días después, haciendo una entrega de un trabajo que habíamos realizado esa persona y yo, en el mismo punto, en el mismo lugar, a la misma hora, pero para distintas empresas, se ocurrió una situación en mi trabajo. Perdí un material importante que debía complementar en ese trabajo. Inmediatamente recordé a esta persona a quien no le presté mucha atención, porque estaba caminando en mi propia fuerza, en el yo. Logré ubicarlo de manera sobrenatural, ocurrió cómo logré ubicar a esa persona. Y cuando me entero quién es esa persona, me entero de que es nada más ni nada menos que un gran hombre, extraordinariamente un hombre muy importante en mi país,
condecorado por un premio especial en el trabajo que él realiza. Y cuando reconocí que estuve al lado de un hombre tan importante como él, ese hombre me tendió su mano de una manera extraordinaria y me dijo, sí, suele pasar, esas cosas ocurren, pero dime en qué te puedo servir. Allí entendí, espero aprender la lección, que cada persona que se cruza con nosotros en el camino, Adonai lo pone para un propósito espiritual. Por eso es necesario que aprendamos a ser cordiales, amables, porque algún día probablemente necesitemos de esa ayuda. Shalom, mis amados. Vamos a dejarlo hasta aquí. Nos vamos en el día siguiente a ver nuestra estación Rimón Pérez y qué nos enseña el Eterno en esta condición, en este viaje por el desierto. Gracias por su compañía. Muchísimas gracias por suscribirse a nuestro canal de Israel Casa Integral. Gracias por sus mensajes y, por supuesto, gracias por compartir esta enseñanza. Su hermano Pastor Roberto Alfaro me despido. Shalom para todos. Muy buen día. Gracias. Hemos presentado Torá al Instante con el Pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.